Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, un panorama muy complejo donde es llamativo la restricción de oferta. En estos primeros días de noviembre hay vuelto una caída, estamos todavía relativamente lejos del balotaje, pero cuando seguimos este indicador tan valioso que está haciendo Senasa, que es la faena diaria de todo el país, da información sobre 460, 480 frigoríficos y pantaderos, lo que estamos viendo es una caída muy fuerte, pero más fuerte que las veces anteriores, especialmente en ovillo y vaca. O sea que hay una restricción de oferta que no solo obedece a la incertidumbre, obedece a que ha llovido en muchos lugares, esto se preveía, todavía no ha terminado de completarse un panorama, por decir, ya a partir de ahora empieza otro periodo, el Niño afecta decididamente a toda la zona pampeana. Hay zonas que han recibido los primeros golpes de agua para cambiar la tendencia, hay otras zonas que no, que ya están con 300, 400 minutos acumulados en los últimos 2 meses. Pero ya está el factor climático, está el factor incertidumbre, está el factor de todo el cóctel que veíamos venir hace meses. Bueno, ya empezó, ya están los anticipos de lo que van a ser los próximos meses. Más oferta no va a haber. Más oferta no va a haber. Es cierto, circunstancialmente estos meses han sido de puntos de... La faena no puede bajar un 30%. Como en el momento cayó. No puede bajar cerca del 35% la faena de vacas, cerca del 35% la faena de novillos. No es que hay un faltante de 35, hay algo del lado de la oferta, algo circunstancial, algo efectivamente es una caída del stock. Lo que estamos viendo en muchas zonas que nos dicen es que la vacunación contra la aftosa, que ya está en pleno desarrollo en muchas zonas, está encontrando el faltante de Hacienda que no se dio en la primera vacunación, que nos sorprendió a todos porque dio un faltante de Hacienda a nivel nacional mínimo, dio más terneros, dio menos vacas, pero no muchas menos vacas, creo que dio 80.000 vacas menos. En 22 millones de vacas es irrelevante. Nos llamó mucho la atención, la explicación que hubo en su momento era que la salida grande se dio después de la vacunación, la salida grande de Hacienda, especialmente de vacas. Ahora nosotros ya estamos midiendo la salida de vacas con destino a faena. Ha habido otro componente importante. Según las encuestas del INTA, las que se publican con respecto a la cuenca del Salado, que es representativo, es el 20 o 25% de los terneros que nacen en el país, la mortandad de vacas de vientres adultos durante el invierno y la salida del invierno ha sido superior a lo normal. No una catástrofe, pero ha sido superior a todos los últimos años. Hay grandes zonas del país, no tenemos información, pero que no tenemos información como la del INTA de la cuenca del Salado, pero sabemos que la mortandad... Cuando nosotros en la segunda vacunación, pero especialmente el dato de stock ganadero de fin de año, que todos los años da la Secretaría del Ministerio de Agricultura, vamos a encontrar, ahí vamos a empezar a registrar, no solo en menor cantidad de vacas y vaquillonas, estamos en una faena récord de vaquillonas, récord. Se cae todo, pero vaquillonas sigue aumentando. El registro ahora es el registro más alto del año. Entonces, faena muy alta de vacas y vaquillonas va a llevar que cuando hagamos el recuento a fin de año, vamos a tener muy conservadoramente 500.000 vacas y vaquillonas menos, y el gran dato va a ser cuando empecemos a contarlos y a medir la cantidad de terneros que nacieron en este segundo semestre, producto del horrible servicio del año pasado. Ese es el dato más conservador, uno puede hablar de 1,5 millones de terneros menos. En vez de tener 15,5 millones de un destete, como fue el que terminó hace 3 o 4 meses, esa zafra, vamos hacia uno de 14 millones de terneros. Pero digo, de acá en más, lo que vamos a tener, todos los datos indican que vamos a tener una escasez no tan marcada a nivel local. Estamos en primavera, ha empezado a llover, la incertidumbre es extrema,
La gente, es la época, ahora ha llovido en muchas zonas de invernada que empiezan a hacer los kilos baratos, no los kilos a punta, como fue todo este periodo, a punta de silaje y de grano. Ahora es un cóctel donde del lado de la demanda tenemos una demanda relativamente firme, muy voluminosa de China, donde competimos con otros, con Brasil, con Uruguay, con Australia, con Estados Unidos, hasta con Bolivia. El mercado chino es un mercado sobreofertado que en este momento, si uno dice, si el 80% de lo que exportamos es a China y China está pasando un momento muy malo, que todo indica que no se va a recuperar en el corto plazo. Todo indica que no se va a recuperar en el corto plazo. Ya el efecto de las compras para el año nuevo lunar chino, que se da el 10 de febrero, ya está visto que no van a producir una mejora, al contrario. O sea, alguna tendencia hay en el mercado chino que absorbe el 80% de lo que nosotros exportamos, es a la baja. El Hilton sigue en el orden de los 13.500 dólares, algunos repuntes, algunas semanas. Casi siempre si repunta, acá es la combinación de la mercadería que va para las fiestas, del Rapa Nui que va para las fiestas, con una menor oferta argentina, producto de que, vuelvo a repetir, hay una faena muy, muy baja de novillos. Pero uno mira hacia adelante y ve, cuando uno ve las cifras de faena que se están acentuando en estos primeros días de noviembre, lo que ya habíamos visto en octubre. Muy alta la oferta de vaquillonas, inclusive superior a los meses anteriores. Muy alta la oferta de novillitos en niveles muy altos y se sostiene el nivel muy alto de los meses anteriores. Y caídas muy fuertes de novillos y de vacas. Parte de esto es la lluvia, parte de eso. En el caso de la vaca, por motivos estacionales, esto es un reloj. Uno puede prever la oferta de vacas. Puede reforzarse porque la seca continúa, puede disminuir porque empieza a llover y la gente no vende vacas, pero la oferta de vacas era previsible, cayó del orden de los 300.000 vacas mensuales a 200.000 vacas mensuales. Pero hay toda una industria detrás de eso. Hay toda una parte de la industria que trabaja con esa vaca y que no la tiene. Vuelvo a repetir, parte es la estacionalidad, parte porque se mató mucha vaca. Es decir, ¿por qué? Porque murió vaca y porque se faenó mucha vaca en los meses anteriores. Por eso tenemos los niveles de faena de vaca que son extraordinariamente bajos. Que no sabemos si no nos están anticipando lo que se va a venir en algún momento, que es un cambio de fase en el ciclo ganadero. Cambio de fase en el ciclo ganadero es que vamos a pasar de faenas muy altas, que llegaron a mediados de año a 1.300.000 cabezas mensuales. Vamos a ir a faenas del orden de 1.100.000, el 1.050.000 y el 1.000.000. Vamos a estar con una oferta de manera estable. Combinación de dos cosas. Del cese de la liquidación, de la fase de liquidación, dice, che, pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que dejamos de liquidar. Esa oferta que tuvimos durante todo este año y parte del año pasado era propia de un periodo de liquidación que no se podía sostener. Y gracias a Dios no se va a sostener. La cuestión climática, cuando se revierta, podemos pasar de estar en un periodo de liquidación, no un periodo de equilibrio, a un periodo de acumulación de existencias, como sucede siempre. Después el productor que tenía 400 vacas antes de la seca, que ahora tiene 300, va a hacer todo el esfuerzo posible de guardarse vaquillonas y terneras para volver a tener la cantidad de dotación, la carga animal que tiene cada campo. Ahora, este es en el caso de vacas. En vacas estamos viendo que también hay relaciones estacionales que se dan todos los años, aún dentro de un periodo de liquidación. Hay una época del año donde baja ostensiblemente y no se va a recuperar hasta febrero o marzo del año que viene. Y en el caso de novillos, parte es el tema de incertidumbre, parte es que ahora se puede empezar, hay muchas zonas que empiezan a tirar las praderas, las alfalfas y demás, y empiezan a poder hacer los kilos baratos de primavera. Y parte es la incertidumbre, vendo y no sé cuando me junte con la plata qué tipo de cambio va a haber o cómo va a estar el mercado. Todo el mundo dice que es inevitable una devaluación, como dicen ahora, un salto discreto. Salto discreto en el lenguaje peronista es más del 30%. Siempre viendo que lo que estamos viviendo también en materia de precios es consecuencia, entre otras cosas, restricción de oferta, incertidumbre, alta inflación. La gente no quiere la plata, quiere la hacienda en el campo, está lloviendo, está cambiando el panorama desde el punto de vista de la oferta, pero todo esto va a llegar un momento que ya empieza a cambiar, ya las faenas, no sabemos si no es que estamos en medio de un cambio de fase del ciclo ganadero. Hemos llegado a matar diariamente
a mediados de año 65.000 cabezas. Si ustedes me preguntan en este momento que estamos en 53.000 en octubre, una caída importante. ¿Cómo va a cerrar noviembre? A este paso noviembre va a cerrar con 50.000 cabezas, o sea, hay una disminución abrupta de la oferta que mantiene tensos el mercado, porque si bien la exportación está con precios muy bajos en China, al mismo tiempo tiene ociosidad en las plantas, necesita comprar hacienda y es muy sensible al punto de equilibrio, a cubrir los costos fijos. No hay la hacienda disponible, tiene que incursionar en otras categorías. Ahora viene un tema que en el tema de novillos, en el tema en general, tiene mucha importancia. En las próximas semanas empezamos a trabajar de vuelta con Israel. Ya empezaron algunas plantas, no es generalizado, me dicen que hay entre 4 y 6 plantas que ya están haciendo Israel, pero cuando la veintena de plantas que hace Israel estén a full, eso da una gran rigidez a la demanda. Es muy importante. El precio del Hilton es un precio, históricamente es un precio medio, no es un precio, el Hilton ha estado $8.000, ha estado $18.000, pero muy circunstancialmente, no es un precio de equilibrio. Hoy está por arriba de los 13.000, va y viene según la oferta argentina, en gran medida según la oferta argentina. En materia de Hilton somos formadores de precios. Ahora, uno se pregunta si todo esto que está pasando no es el adelanto de lo que vamos a vivir en los próximos tiempos, que es una oferta estructuralmente más baja. No va a caer, la oferta de vacas puede caer enormemente, cayó un 30% porque pasó de extremos de liquidación históricos de cerca de 300.000 vacas por mes a matar 200.000 vacas por mes, que es estacionalmente, es una liquidación moderada. Ojo que si entramos, es decir, ¿cuántas vacas se pueden matar mensualmente si entramos en un periodo de retención? Bueno, de esas 300.000 que han bajado a 200.000, podemos todavía bajar. Los antecedentes históricos es que en los meses de primavera y durante el verano la faena de vacas puede caer a 150.000 cabezas por mes. Esos son los antecedentes históricos que tenemos. El novillo es un misterio porque no sabemos cuánto se mató mucho a cuenta, se mató mucho adelantado, se mató mucho como novillito, mucho novillo que se cortó la recría y fue a parar a los corrales, se adelantó todo el ciclo. Ahora, nunca hemos visto históricamente una faena, con respecto a los picos de mediados de año, la faena de novillos en algún momento está 35% abajo, eso no son magnitudes ganaderas. Entonces, parte el productor, parte de todo este faltante es la incertidumbre, demora la venta, es la época del año más adecuada, le dicen que viene una devaluación, es una devaluación que se va a agregar, si uno suma el 22% posterior a la devaluación, posterior a las PASO, más la devaluación del dólar Fernet, cuando uno suma todo, es una devaluación del 70%, con el que Cristina no quería que se devaluara. Bueno, ya estamos en un 70%. No, tampoco se sabe si este tipo de cambio va a quedar. Va a ser imposible volver al tipo de cambio de 350 pesos menos retenciones. Lo que apuesta el mercado es que el día posterior a las elecciones hay otra información. Pero esta es otra devaluación importante. Esta es información que tienen todos los productores y que dicen, bueno, tengo pasto, la incertidumbre es extrema. Cuando salgo a reponer, encuentro una diferencia de compraventa tremendamente alta, 30-35% en favor al ternero, en contra del invernador refilotero. Este es otro tema. Al faltante de oferta, la escasez de oferta, una bajada de todo el nivel de la ganadería argentina que deja de estar en liquidación y pasa a estar en un periodo de equilibrio, pero en primavera, en una época del año que la gente puede retener, se va a agregar el faltante estacional de enero, febrero, marzo, provocado en gran medida porque los feedlots, que ya empezaron a vaciarse, están a un nivel muy alto, 1.800.000 cabezas a principios de diciembre, a principios de noviembre. Pero es un nivel muy alto. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Recapitulando, estamos viendo en noviembre lo que se preveía por la incertidumbre de las elecciones extrema, por la incertidumbre con respecto a cuál es la política económica del próximo gabinete, por la incertidumbre con respecto a qué van a hacer especialmente con el tipo de cambio. Siempre he dicho que es más probable que tengamos novedades inevitables en el tipo de cambio que en el tema de retenciones. Probablemente, según el candidato, se va a remover el tema de los 7 cortes prohibidos, se va a moderar o va a desaparecer el tema de la barata, una cantidad de cargas que se le están dando a la industria frigorífica, que está mirando hacia adelante y dice, la oferta es muy baja, los precios internos de la hacienda están muy 20, 25, aún después de los 20 o 25% por arriba de nuestros competidores, pero estamos viendo que en pocos meses más
es altamente probable que se tenga que revalorizar la situación de la industria. Recuerden, la industria presentó un plan para exportar, para aportar en el corto plazo $1.000 millones, no había ni 5 pelotas. En realidad el razonamiento que se escuchó es: puede ser que ustedes nos traigan más dólares, pero en el corto plazo lo único que queremos es que la carne no nos complique aún más el panorama de cara a las elecciones. Pero uno mira hacia adelante y ya se está planteando lo que ya tenemos parte del guiso que estábamos cocinando, que tiene menor oferta, que tiene lluvias, que tiene reposición muy cara y estacionalmente estamos en época para reponer. Está vendiendo mucho y hay que reponerlo. Está vendiendo el filo y hay que reponer, no se quiere quedar con la plata. Estos son meses, siempre lo contamos. En los 3 meses de máximos de zafra, abril, mayo, junio, se comercializa en Argentina alrededor de 1.400.000 terneros mensuales. Eso pues baja en un periodo intermedio, en julio, agosto, septiembre, 800.000 terneros, y nos metemos en estos meses, noviembre, diciembre y enero, en una oferta de terneros que no sobrepasa, esto es un reloj, 450 a 500.000 terneros por mes. Que puede ser 500.000, pero puede ser 400.000. O sea que pasamos de una faena que va a estar en 1.100.000 cabezas y una reposición cuya oferta se cae de 1 millón y pico de cabezas a 400.000 terneros y terneras por mes. O sea, vamos mirando hacia adelante, las lluvias han comenzado, sabíamos que iba a cambiar todo si empezaba a llover. La devaluación ya a esta altura es inevitable, eso que queremos saber cuál es la magnitud. Estamos entrando en un periodo inflacionario de 2 dígitos. Durante mucho tiempo va a ser muy difícil, lo dicen los dos candidatos, va a ser muy difícil bajar porque a la inflación inercial que hay, va a venir la inflación que llaman ahora correctiva. Toda la inflación que se va a generar como un fogonazo, lo que sea, cuando se sinceren determinadas variables que no se pueden seguir sosteniendo así. Tipo de cambio, tarifas, combustibles, muchos servicios privados. Hay mucha mugre, este dato que ha circulado, que lo publicó el Diario de la Nación, estudios de consultores que dicen hay 50.000 productos que van a aumentar, no sé dónde sacaron el número, 50.000 productos que van a aumentar el día siguiente de las elecciones, que están todos conteniéndose para ganar las elecciones de ahora de noviembre. Ahora, 2 cosas estructurales de cara al mercado que viene: el tipo de cambio en términos reales, que vuelvo a repetir, dentro de esta misma administración, y si llega a quedar el dólar Fernet, 70% como la mezcla de Fernet, del trago, 70% oficial, 30% contado con liqui, algún tipo de cambio financiero, la combinación de ambas cosas, agregado al 22% que lo hizo el mismo Masita, o sea que no le tiembla el pulso porque no tiene más remedio. Vamos a situaciones de escasez de dólares inéditas como jamás vimos. Ya la etapa del endeudamiento está llegando justo con la última gota de nafta a las elecciones. Siempre hemos dicho, si hay un sector que en el corto plazo puede aportar mayor divisas, ojo, es un sector que puede aportar más divisas, en el contexto de un mercado internacional que está difícil, que todos presionamos sobre China, que los precios son bajos, pero que ya ha demostrado que si se le sacan las trabas, se saca el pie de encima, puede proveer dólares tan valiosos, tan necesarios. La etapa del endeudamiento, que parece mentira, es con China, es con Qatar, es con el otro. Hay un acuerdo pendiente, hay que tratar seriamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo indica, ¿y qué le pide el Fondo Monetario Internacional? Un tipo de cambio más alto, equilibrio fiscal, acumulación de reservas. Todos los factores hacen ver, o permíteme nombrar, que el año que viene va a ser un año de menor oferta ganadera, especialmente de novillos y vacas, novillitos y vaquillonas. En estos meses la oferta es muy abundante, es récord, pero en algún momento esa fuente también se va a sacar, también se va a cortar. Tipo de cambio más alto, el sector o el factor, el driver del mercado, que es la exportación, va a tener un tipo de cambio más competitivo. Sí, claro, dicen, sí, vamos a tener un tipo de cambio más competitivo, pero no vamos a tener Hacienda, porque esto va a durar meses antes que se recomponga. Y en el caso de las vacas, si todo indica que vamos a pasar de un ciclo de liquidación a un ciclo de equilibrio de retención, probablemente un ciclo de retención, como ha sucedido siempre después de un periodo de liquidación tan intensa como lo hemos vivido.
miles de productores en todo el país, además los precios son buenos, no quieren la plata, guardan la hacienda en el campo, se empieza... Para eso había una restricción esencial, que era el clima. El clima aparentemente empezó a darse vuelta. Y los pronósticos son que se va a firmar un periodo de lluvia superior a lo normal. Le falta una parte de la zona pampeana. Es como que el Niño viene produciendo desastres de lluvias en toda Sudamérica hasta que llega a la altura, no sé, del norte de Buenos Aires, de Rosario. Bueno, ahora esa tendencia empieza a revertirse. Incertidumbre, inflación, mejor tipo de cambio, dificultades para reponer, una diferencia de compra-venta muy alta. La dificultad que se va a tener en los próximos... va a aumentar el precio del maíz acorde a la devaluación. O sea, vamos a contar con un periodo que ya hace rato que se tendría que haber dado de mayor cantidad, recrías más extendidas en el tiempo, mayor cantidad de kilos a pasto, menor cantidad de kilos en filos. Eso uno lo dice. Después cada productor es un mundo, no tiene pasto, necesitan cerrar, y no los últimos 70, 80 kilos, los últimos 150 kilos se los tiene que dar a corral, o a grano, o a silaje, porque si no, no puede vender los animales. Un parrafito sobre China. China sigue comprando volúmenes muy altos, precios muy bajos. Siempre recordando esa frase que dijimos ya hace un año que la dijimos, esta es una crisis de precios más que de volúmenes. Los últimos volúmenes que se están, no solo los que está importando China, los que estamos mandando los países proveedores a China, y que por el delay que hay entre el momento que se embarca, especialmente en Sudamérica, que son 45 o 55 días, desde el momento que se embarca hasta el momento que llega a China, uno suma Brasil, Argentina, Uruguay, ahora miren a quién ponemos en la mesa, a Bolivia, y por otro lado, con un flete más corto, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Cuando uno suma todo eso, ve que los envíos a China siguen siendo muy altos, especialmente por alguien que compensa cualquier faltante, todo lo demás que es Brasil. Brasil sigue bien por arriba de las 110, 115 mil toneladas mensuales. Último dato, 115 mil toneladas. Argentina sigue alto porque no tiene otro mercado. Uruguay se ha recuperado, pero hay otra cosa interesante que está pareciendo que no cambia el panorama, pero es un detalle interesante. Los que tienen acceso a Estados Unidos, todos están usando el mercado americano, cuya oferta está en la cola de un proceso de liquidación que se está empezando a terminar. Los precios que paga Estados Unidos son mucho mejores, o son mejores que los que paga China. Los volúmenes, Estados Unidos importa 1 millón de toneladas, China importa 3 millones de toneladas. No es reemplazable, pero es un alivio enorme, especialmente para los países Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Nueva Zelanda, que tienen aranceles reducidos, que tienen cuotas muy grandes y que pueden arbitrar cuando el mercado chino baja determinados valores. Lo que estamos viendo es que ya empezó una migración de la carne hacia el otro gran mercado internacional, menor pero muy importante, que es Estados Unidos. ¿Eso descomprime el mercado chino? No. Australia tiene mucha carne, Nueva Zelanda tiene carne. Estamos todos presionando sobre el mercado chino. Yo diría, para que se entienda, China puede absorber en condiciones de equilibrio 240, 250 mil toneladas mensuales, y la sumatoria de todo lo que estamos enviando y que no se coordina entre sí es un volumen superior. Esto que siempre se ha tomado como un cuento que dicen los chinos, que hay grandes, enormes stocks acumulados de carne compradas a precios mucho más altos y que ahora hay que malvender para vender con una pérdida del 10, del 15, del 20%. Eso a la larga parece que es verdad. Lo que pasa es que los chinos, siempre lo contamos, los stocks de cualquier tipo de alimento en cámara o en reserva no lo dicen ni siquiera de los que tiene el Estado, que tiene grandes volúmenes. En caso de carne de vacuna no tiene, pero de carne de cerdo sí. Ese es otro tema. Cerdo está en los niveles de producción récord de los últimos 15 años. China tiene su carne, la oferta básica, que es un mercado 5 veces más grande. El mercado de carne de vacuna es un mercado de 11 millones de toneladas en China, el del mercado de carne de cerdo 54 millones de toneladas. Está produciendo volúmenes récord a precios muy bajos de cerdo. Esto es una constante en todo el mundo. Lo vemos en Europa, lo vemos en Australia, lo vemos en Argentina, lo vemos en Estados Unidos. El reemplazo de una carne vacuna cara por cerdo, por pollo, por pavo, por otras proteínas más baratas. Por pescado famoso pescado de la acuicultura, pescado de pileta.
Entonces, China tiene una gran desconfianza de los consumidores, la confianza de los consumidores es muy baja, el yuan creo que de manera acumulada en el último año ya perdió un 10% de su valor, eso ya es un factor de menor poder de compra de los importadores chinos. La burbuja inmobiliaria es una burbuja que no se sabe cómo se va a resolver, que tiene magnitudes universales, no tiene magnitudes de China, es de un volumen extraordinario de exceso de construcción en obra pública y en obra privada, y una cantidad enorme de metros cuadrados que no están vendidos o que es muy difícil cobrarlos, que la demanda pueda pagar los valores que se piden. El otro es el desempleo juvenil. Hay un montón de temas. La economía en su conjunto sigue creciendo a tasas que ya quisiéramos nosotros crecer. Entre el 4,5% y el 5%, tanto para este año como para el año que viene, pero con fuertes desequilibrios. Están cayendo las exportaciones, la obra pública y las exportaciones, que son los dos drivers del tremendo crecimiento chino en los últimos años, se están enfriando las dos. Una es una bomba de tiempo, que es el tema de la construcción pública, no solo de vivienda, sino de obra pública. Como dicen, ya a China no le caben más autopistas. Siempre recuerdo, yo estuve en China la última vez hace 5 años, y recuerdo que en ese momento nos dijeron algo que parecía un error, que es que China tenía más autopistas que Estados Unidos, que ya lo había alcanzado. En ese momento China alcanzó a Estados Unidos con 80.000 kilómetros de autopistas. Nosotros creo que tenemos 2.000. Con 80.000 kilómetros de autopistas. Hoy, 5 años después, tiene 140.000 kilómetros de autopistas y de trenes de alta velocidad que conectan todo el país. Bueno, el instrumento de obra pública, de un gasto público elevado para incentivar a la economía, de la baja de interés, ya está demostrado que no va más, que eso no va más, que la gente desconfía, que hay una baja confianza de los consumidores, y en el caso nuestro de la carne hay un menor gasto en hotelería, en restaurantes, le llamamos el famoso Breca, bar y restaurante. Todo ese rubro quedó por debajo de la pandemia. Igual los volúmenes son muy altos, como si volvemos a repetir siempre, China, la crisis actual es una crisis de precios, no de volúmenes. China habilita cada vez más plantas en el mundo, está habilitado a Colombia, está habilitando nuevas plantas en Brasil, va a habilitar nuevas plantas en Argentina. Cuando uno suma todo eso, dice sobre oferta sobre el mercado chino, precios muy bajos por un rato por lo menos. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.